Berimbau. Bien, este instrumento musical tan importante tiene sus raíces en África, principalmente en Angola. Entonces, fue traído por los esclavos que fueron traídos hacia América por los portugueses en el territorio brasileño. Ahora, el berimbau como tal en sus raíces no era un instrumento como tal para tocar música, era más para realizar algún tipo de mensaje y un método de comunicación. Los berimbaus más antiguos tenían distintos nombres dependiendo de la tribu y eran principalmente de un tamaño mucho más reducido. Sí eran de una manera de arco, de una forma de un arco, pero no tenían, por ejemplo, todavía en algunos casos caja de resonancia. Era solamente, digamos, una extensión pequeña que muchas veces se sostenía con la boca y se tocaba directamente con un palito, ¿vale? Y el sonido era, pues, básicamente crudo, no había tonos ni nada por el estilo. Ahora, después, con el paso del tiempo, se le fue modificando y en otras tribus también y en otras también asentamientos humanos empezaron a existir berimbaus que ya tenían el principio de una caja de resonancia con una calabaza o algún fruto seco hueco, de manera que al momento de colocarlo en contacto con el instrumento, pues hiciera un sonido un poquito más vivo, un sonido más fuerte, y entonces ya pudiéramos empezar a hacer algunos toques y variaciones. Se incorpora en capoeira más o menos a los inicios del 1900 y empieza como un instrumento utilizado en ceremonias rituales y también en danzas y en demás manifestaciones culturales del folclore que tienen en ese entonces. Ya con el paso del tiempo y debido a toda la estructuración que tuvo la capoeira en sus inicios, pues entonces fue que se empezó a utilizar en las rodas para entonces acompañar los cánticos, acompañar la danza y entonces empezarlo a usar como un instrumento especial y necesario para practicar capoeira. No se podía empezar a practicar capoeira si no estaba un berimbau tocando, por ejemplo. También su importancia llegó más allá, donde empezaron a existir toques de alerta. Por ejemplo, la capoeira hubo un tiempo que en Brasil estaba penada, estaba prohibida, y entonces lo mezclaron de cierta manera que hacían un toque que al momento de que uno de los capoeiristas o personas que estaban cuidando la zona o el área escuchaba que venía la caballería o venían los policías, digamos, inmediatamente tocaban este toque que se llama de caballería. Este toque avisaba a todas las personas que venían las autoridades y entonces tenían que migrar al toque de samba. Y entonces ya con samba, en vez de estar haciendo capoeira, migraban rápidamente a bailar samba, entraban las mujeres y entonces cuando llegaban los policías o las autoridades, pues veían que solamente era una roda de samba y estaban practicando y bailando. Y entonces pues ahí no tenía nada de malo. Entonces más o menos esta es como la importancia del berimbau y pues bueno, cómo fue surgiendo ya con el paso de los años, pues se fue perfeccionando un poco más, se le agregó lo que es el caxixí, se le agregó el dobrao, se le agregó la baqueta y demás, y entonces pues bueno ya se empezó a formalizar su toque y a enseñarse de manera pues, más estructurada. Hay tres tipos de berimbaus, que es el medio, gunga y viola, y de ahí pues bueno, poco a poco con el paso de los años, aunque todavía se mantiene muy tradicional o auténtica su construcción, necesitas un palo de viriba, hay distintas maderas que pueden llegar a funcionar, pero depende mucho de las características para que te sirva, tu cabaza, etc. Y ya hoy en día hay berimbaus que incluso pueden ser hasta móviles o bueno, o de bolsillo, que se dividen en secciones, que lo puedes desarmar, o incluso el más moderno que es un berimbau que está hecho como de un conglomerado, no es un palo nada más, y ya no se tiene que curvar de manera manual, tiene una cuerda que se asimila a una cuerda de guitarra o de bajo, por así decirlo, y tiene en los costados pues como si fuera una maquinaria de guitarra para entonces ir tensando el alambre y conseguir los distintos tonos, una cabaza que se atornilla y demás, son como evoluciones del berimbau,
pero pues realmente no es tan necesario. Con tener uno tradicional es más que suficiente, ¿sale? Entonces ahí está un poquito de las raíces y de la historia del birimbao.